La charla de hoy era una charla que se iba a llamar y que se llama ¿Cómo traspasar el miedo? Pues bueno, un poquito por todo esto que está pasando y que está aconteciendo, que aparentemente es negativo, pero también tiene su connotación positiva en muchas cosas, que eso ahora lo veremos. Bueno, es lo que estamos aprendiendo, depende con el maestro con quien lo miras, ¿no? En cierta manera es de dónde lo miras, ¿no? Y cómo lo miras, ¿no? Porque traspasar el miedo es con quién lo traspasamos, ¿no? Con el ego o con el Espíritu Santo. Claro, con el ego no vamos a quedar atascados, enjaulados, no vamos a poder salir. En cambio, si lo miramos desde la ira, de la presencia, desde el amor, podemos agarrarnos ahí y mirarlo de otra manera, ¿no? Que es lo que se trata. Pues sí. Pues nada, está claro que con el ego nunca vamos a poder traspasar el miedo, vamos a vivir en él. Claro, es que lo que elegimos para vivir esta experiencia, ¿no? Para vivir esto, ¿no? Lo que estamos viviendo, ¿no? De cierta manera el ego es eso, ¿no? Es la negación del amor, sí, claro. Aquí está, la negación del amor. Ahora tenemos que elegirlo de nuevo. Bueno, que constantemente en los medios de comunicación pues nos están acribillando a noticias negativas, a noticias de muerte, y el miedo más grande que tenemos es el miedo a la muerte. Entonces nos pasa... Bueno, el que tiene miedo a la muerte es el ego, porque el que va a perder su identidad, ¿no? Más que nada nosotros, lo que somos en esencia, no vamos a perecer, ¿no? Es el ego el que tiembla, ¿no? Cuando se ve amenazado, ¿no? Siempre es él el que provoca eso, cuando cree que va a pasar algo, ¿no? Y luego también hay dos tipos de miedo que hoy lo pensaba, que es el miedo psicológico y el miedo, por ejemplo, si va a venir un ladrón y te va a atracar, es normal que sintamos miedo, ¿no? Pero si no hay un león, un atracador, una nada delante, ¿qué miedo puedes? Es todo psicológico, ¿no? Es proyectarse hacia el futuro y tener ese miedo en el futuro, pero no en el ahora, ¿no? Y ese miedo psicológico es el que creo que ahora nos está afectando más que el miedo real, ¿no? Hay un virus, vamos a decir que sí, que existe, sea por donde sea, pero dentro de lo que cabe, estamos en casa, estamos tranquilos, entre comillas, si no empezamos a viajar, no, el miedo no tiene por qué estar presente, ¿no? Es algo que... El que se sale de la hora siempre es el ego, ¿no? Y siempre, como dice el Cartole, cuando vives en el momento presente no hay ningún problema. Estás disfrutando de tu comida, estás disfrutando de la tranquilidad de tu casa, estás disfrutando de... Lo que es eso, lo que es un miedo psicológico, ¿no? Más que nada que se está transmitiendo y que nosotros acogemos, ¿no? Que aceptamos, decimos sí. Y empezamos a proyectarnos en que nos va a pasar, o que no le va a pasar a un familiar, o le va a pasar a tal. Ese miedo es el que no podemos ahorrar. El otro es ocuparnos. Si nos ponemos malitos, pues lo que nos digan los sanitarios, ¿no? Quédate en casa, ven al médico, tal. Hacemos lo que tengamos que hacer y ya está, pero siempre en el momento presente. Proyectarse hacia el futuro creo que es un error. Creo que es un error porque eso genera pánico y estamos viendo el pánico como están comprando en los supermercados. Y creo que así no se traspasa desde la calma, observando qué pensamientos tengo, de dónde me estoy cogiendo para vivir esta situación. Y eso es lo que hace, vamos a decir, que se traspase el miedo, ¿no? Y cuando estamos muy atrapados, pues tirar, echarme una mano, ¿no? A ver quiero verlo de otra manera esto, ¿no? ¿Qué puedo aprender de esto? Sí, me hizo mucha gracia. El otro día mandaron por un grupo de WhatsApp de estos que tenemos, mandaron una foto en la que salía partida por la mitad y en una foto salía como una especie de bola, que vamos a llamar que es el virus, amenazando a la persona, y en la otra salía sonriendo a la naturaleza y a los animales. Pues sabemos que no acepta a los animales el virus, ¿vale? Entonces dices, es tan perfecta la naturaleza y el campo cuántico, Dios, como lo quieras llamar, hay muchas formas de llamarlo, que se encarga de mandarnos a casa por una razón. Una razón es que reflexionemos como humanidad todo lo que hemos hecho mal. Está claro que, por ejemplo, los sanitarios están viviendo un paradigma muy diferente. En los hospitales se está viviendo también el virus desde el núcleo, ¿no? Desde el centro. Y por eso se les está reconociendo tanto ahora en redes sociales, cuando los sanitarios siempre han sido una parte del sistema, pero que estaba ahí.
que no se le daba tanto reconocimiento, ¿no? Se le daba más reconocimiento al fútbol, por ejemplo, o a los jugadores, se les veía más como héroes porque metían un gol entre una portería, pero los sanitarios no se los reconocía tanto, y ya está en esto. Todos, nos acordamos de Santa Rita de ¿no? Claro, cuando nos pasamos todos, igual como nos acordamos de Dios cuando tenemos problemas, ¿no? Venga, volveme. Sí, ahora te veo. He hecho un cortecillo ahí. Bueno, me gustó mucho la vez que hablamos la semana pasada y me dijiste, todo esto va a hacer que la sociedad se divida y se haga de dos formas diferentes, que se quede como muy marcada, ¿no? Que una parte de la sociedad va a ser como más evolucionada espiritualmente hablando, y otra parte de la sociedad va a ser como un poquito más dormida, ¿no? Va a ser como que va a quedar el humano, así el humano en el plano, vamos a decir, más básico, y luego el ser humano, ¿no? El ser, ¿no? Lo que hay en nosotros, esa introspección, llegar a la esencia de lo que somos, yo creo que puede hacer no una división, pero sí una manera de percibir el mundo muy distinta. No que nos dividamos, porque no nos podemos dividir, evidentemente, pero sí la manera de percibir el mundo. También cambiarán nuestros comportamientos e incluso tendremos que reinventarnos, ¿no? Con tanto paro que va a haber, tendremos que reinventarnos. Al igual volvemos al campo, volvemos a hacer cosas, ¿no? Volvemos a sacar nuestro talento, ¿no? Que no es escribir ni pintar, sino muchas cosas, ¿no? Trabajar la tierra, conocer plantas medicinales, yo qué sé, en fin, muchas cosas que están ahí que podemos volver, podemos regresar y integrarnos con la naturaleza en cierta manera. Lo que quería hacer un apunte también que me parece interesante, que este mundo no es de Dios, es la negación de Dios. O sea que es normal. Nosotros venimos aquí a pagar por una culpa inconsciente y aquí Dios no pinta nada, sino pinta en nuestro interior, ¿no? Esto no es que no ha mandado Dios o la naturaleza o tal. No, creemos en el castigo y por lo tanto aparece un virus, aparece una enfermedad, y es algo que previamente en nuestro guión vamos elegido, ¿no? Ahora se trata de volver a elegir, mirar el guión con el Espíritu Santo. Exacto. Sí, porque yo algo que tengo muy claro en lo que está pasando en colación con todo lo que has dicho es, en el curso de mi clase hay una parte que dice, nada te se representa en tu realidad, vamos a decirlo así, si no lo has pedido, ¿no? Y yo, por ejemplo, trabajando, oía mucho las quejas de mis compañeros, ese trabajo es una mierda, y qué estrés, y nos deberían pagar más, y toda la serie de parloteo mental en el ego, que al fin era mi proyección, que yo la vi en otros hermanos, porque siempre todo sale proyectado de tu mente. Y ahora como que todos estos compañeros, pues, de alguna forma se están dando cuenta que todo eso lo hemos creado nosotros con nuestros pensamientos negativos, lo hemos proyectado y ahora nos han mandado a otro sitio todavía peor. Se nos olvida siempre dar las gracias por lo que tenemos. Vivimos con el ego aquí, metido en la cabeza. El ego es muy convincente, es un programa muy hermético. Y para salir del ego necesitamos algo o alguien que esté desde fuera, ¿no? Para que podamos salir. Por eso tiramos del Espíritu Santo, yo superior, como lo queramos llamar, porque desde dentro es imposible, Entonces, esto es como cuando éramos pequeños, ¿no? Cuando teníamos miedo, ¿no? Cuando nos dábamos cuenta que aquel miedo era infundado, que era mental, de pensar que la cortina era un fantasma o el ruido de la noche, los pasos de un ladrón o de un monstruo, y nos dábamos cuenta, sonreíamos, ¿no? Esto pasará igual. Llegará un momento, conforme vayamos viendo de otra manera, nos reiremos de nuestros miedos de hoy, pero es verdad que todos tenemos miedo, tenemos que aceptarlo, tenemos que ser honestos. No queremos que nos pase nada a nosotros ni a nuestros seres queridos. Muchas veces es lo que más, y más yo, por ejemplo, que tengo 3 niños, pues te da apuro no pensar, bueno, y si salen y si les pasa, y si, pero claro, es lo que yo siempre vuelvo a mí, no digo, bueno, ese easy es infundado, no está pasando ahora. Ahora están bien, están jugando con su play, están haciendo sus cosas, y entonces ahí vuelvo y ahí vuelvo a mi paz, a mi calma.
O sea, no dejo que mi mente viaje más de este momento. Puede viajar un poquito, pero no lo dejo que vaya más allá. Hay una parte en el capítulo 6, apartado 5, que se llama Las leyes del Espíritu Santo, que nos dice, que en el apartado C nos dice, no estás suficientemente atento a tus pensamientos. O sea, vives con el ego, pero no lo cuestionas, y al no cuestionarlo vives en el automático del ego, te acostumbras a pensar con el ego, y lo que nos está invitando esta energía universal maravillosa llamada Dios, en física cuántica se le llama campo cuántico, etcétera, nos está invitando a que reflexionemos. Uno, primero que aprendamos a pensar de otra manera es elegir. Sí, aprender a elegir, sin duda alguna. Esto es aprender a elegir. Aquí es cuando nosotros tenemos toda la teoría, ¿no? Como cuando vas a la autoescuela, nos dan toda la teoría y ahora nos toca conducir. Ahora tenemos las herramientas. Ahora es cuando nosotros practicamos el curso. Ahora es cuando nosotros vamos el curso o cualquier enseñanza no dualista en el sentido de mirar las cosas de otra manera, ¿no? Tener otro enfoque, ¿no? Y ser muy honestos. Yo siempre llamo a la responsabilidad y a la honestidad. ¿Tengo miedo? Sí, lo acepto, tengo miedo. ¿Por qué? Y busco en la creencia, el pensamiento o el pensamiento pasado para poder descartarlo y poder verlo de otra manera. Exactamente. Necesitamos aceptar el amor. Lo necesitamos mucho. No, mucho, mucho, mucho. Y más en estos momentos. Y hay muestras también de gente muy generosa que está regalando comida, los aplausos, cosas que la verdad que conmueven, ¿no? Que dices, madre mía, ¿no? Qué pasada, ¿no? Es que estás viendo las dos polaridades, estás viendo el miedo y el amor. Es que es algo bárbaro, nunca se ha visto en la humanidad tan claro como ahora. Yo nunca lo he visto. Por eso, ahora conocemos hasta los vecinos, ¿no? Que antes no los conocíamos, vivíamos tan deprisa que estaban ahí, no saben ni quién eran, ¿no? Bueno. Pero es algo muy, a mí me emociona, la verdad, me llena de alegría ver esos gestos tan altruistas, que no tienen ningún interés ninguno, porque no conocen a los médicos, no conocen a nadie, simplemente están haciendo su labor y le envían unas pizzas, le envían comida. Y dices, madre mía, voluntarios que se unen a cuidar a ancianos, sabiendo que los ancianos son el potencial más de riesgo. O sea, hay esas dos caras, ¿no? Y claro, y nos tenemos que decantar, tenemos que ser... ¿Dónde vamos? ¿Con el espíritu, con el amor? ¿O vamos a la separación? Porque esta supuesta enfermedad es lo que transmite, ¿no? No abraces, no toques, transmite eso, ¿no? Transmite separación, ¿no? Sí, y a su vez... una culpa, ¿no? Porque el infectado no quiere propagárselo al otro que está en su casa, en su propia casa, ¿no? Y es de verdad terrible las situaciones, pero ya te digo, tenemos que agarrarnos al espíritu, ponernos fuertes y ya perdonar. Pues sí, hay una parte de la Biblia que me gusta mucho, como a colación de todo esto que has dicho, que te dice la creación cuando se inició, para que existiera arriba, tiene que estar abajo, tiene que estar el alfa y el omega, siempre están... bueno, lo que comparaba es que siempre están los dos opuestos, las dos polaridades, ¿vale? Vamos a decir. Entonces, para que nosotros seamos capaces de ver el amor, tenemos que reconocer que hay un miedo a nosotros, como tú has dicho. Aceptamos el miedo, aceptamos que todo el mundo tiene miedo a no poder pagar las facturas, miedo a la muerte por si nos pasa algo, miedo a la muerte de un ser querido, pero a su vez todo esto nos está ayudando a reconocer el amor que somos, ¿no? Claro, piensa una cosa, Edgar, que el miedo es un visitante, es un extraño. Dice, hay una lección del curso que dice, el miedo es un extraño aquí, ¿no? El miedo, si viene, entra y está en ti, pero tú no eres el miedo. ¿Dónde se aloja? ¿No? Es como cuando llega alguien a una casa, ¿no? Entra a la casa, pero él no es la casa, ¿no? El miedo no es nuestra casa. No, nosotros somos la casa. Entonces el miedo siempre es un extraño, podemos observarlo. Y ya te digo, y agarrándonos al amor podemos traspasarlo y darnos cuenta que era una imaginación, que era algo que no era lo que parecía. Y que no estamos en peligro, porque la casa no está en peligro porque entre alguien a la casa.
no se va a llevar la casa, no se va a llevar lo que somos, no se lo puede llevar nadie. Pero cuando te identificas con el miedo, eres el miedo y estás, pues, cagado de miedo. Esto se me ocurre, los cuentos sufís son maravillosos porque hay historias para todo, se puedes comparar con la vida. Y hay un cuento sufí que te dice que, bueno, una persona está viviendo en una mansión y tiene un mayordomo, ¿vale? Cuando él nace, el mayordomo ya está ahí, cuando sus padres mueren, él hereda el mayordomo, ¿vale? Digamos, el servicio del mayordomo, esta persona, y llega un momento de su vida que no quiere estar en la casa y dice, bueno, esto es lo que soy, ¿no? Esto es lo que he venido a hacer, pero voy a investigar el mundo por mi cuenta. La necesidad de buscar algo más fuera, en el exterior, le entra a la persona y se va, ¿vale? Al cabo de los años, vuelve a la casa y el mayordomo se ha hecho dueño de la casa. El mayordomo, digamos que es el ego, en el cuento. La persona que se ha ido a buscar es el ser, ¿no? El ser, cuando vuelve a la casa, que cuando reconoce que fuera no había nada y tenía que regresar a, como dice Krishnamurti, podrás recorrer el mundo, pero tendrás que regresar a ti. Cuando regresa la persona o el ser a la casa, el ego le dice, esto es mío. Ahora tú vas a atajar mis órdenes porque yo me he hecho dueño de la casa. Entonces nosotros que somos el ser tenemos que volver a convencer al ego o de alguna forma volver a recuperar la esencia de la que nos habíamos ido. Claro, es más que nada recuperar la esencia, porque luchar contra el ego es del ego. Claro, ese es el programa de conflicto por excelencia, claro. Mucha gente habla de hay que combatir al ego. Al ego no hay que alimentarlo, hay que descartarlo como pensamiento, como solución. ¿Vale? Eso es elegir de otra manera. Porque al ego, y aparte, el ego es un concepto, es una ilusión, ¿no? De que somos lo que no han dicho que somos, lo que no hemos creído que somos, lo que vamos experimentado, y todo se argumenta en un pasado, que no tiene nada que ver con un presente. Por lo tanto, el ego es un concepto muy, muy frágil, por eso tiene mucho miedo, es un ratoncito asustado que mira al universo, está cagado de miedo también, y tiene que sostener su imperio, su cosa inventada, ¿no? Y está todo el rato, pues pongo de aquí, recojo de allí, se me cae aquí, está todo el rato en construcción. En cambio, el ser, cuando estás en el ser, la esencia, que muchos de nosotros ya estamos, muchos no estamos así que andamos por encima del agua, pero sí que estamos muchos ratos en paz y comprendemos más las cosas, vemos que no tenemos que hacer nada. No tenemos que hacer nada, simplemente somos. Ya lo que no hay nada que lograr, nada que hacer, nada que donde alcanzar, ¿no? O sea, ya estamos en casa. Y eso cada vez cuando se practica, cuando se va dejando al ego, se le va abandonando, no se da de comer, como digo yo, cuando se perdona, porque piensa que el perdón es súper mágico. Pensar que el otro no te está haciendo nada, que eres tú que te lo estás haciendo a través de tus pensamientos. Ya te vuelves responsable de tus pensamientos y los puedes abandonar. Eso es un milagro, en toda regla. En toda regla es un milagro porque ya no hay conflicto. Ya no necesitas pelear, ya no necesitas un ataque, no necesitas defenderte. ¿De qué? Si el otro es igual que tú. Es que... Entonces, poco a poco este camino, cuando se va recorriendo, vas entrando en la casa esa que tú... que dices, ¿no? Y ahí te encuentras que nunca te ha podido ocurrir nada, ni ocurre nada. Pues sí, se me ocurre en la psicología transpersonal, se dice que bueno, nosotros tenemos que reconocer todo eso que está ahí fuera para saber que eso que está ahí fuera no somos nosotros y para saber que lo que nos está enfadando no es el otro, sino lo que yo pienso del otro, ¿no? Exacto. Entonces, cuando a mí me afecta algo, cuando yo creo que algo tiene el poder de hacerme daño, yo estoy pensando que el otro tiene que cambiar, pero es al revés. O sea, yo tengo que ver lo que me molesta, y eso que me molesta es un concepto, es una idea de algo que está en mi mente, que son experiencias pasadas, que luego te recuerda que tienes que defenderte sobre esa experiencia pasada, porque si no va a pasar esto. En un momento la mente hace así, ¡fu! Recuerda el pasado y se proyecta al futuro. Y dice, si no se defiende... Esa es la mecánica. La mecánica.
claro, y tanto. Es la mecánica. Entonces, ahora te pregunto yo a ti, Juanma. Para traspasar el miedo, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo aplicamos el perdón al miedo, ¿no? Porque el perdón, digamos, que es la solución al miedo. A ver, el miedo, pues sabemos que no es parte de Dios, no es parte del amor, porque es su opuesto. Es opuesto, solo podemos sentir dos emociones, miedo o amor. Estamos en un sitio donde el amor, la verdad, no tiene mucha cabida, porque no está aquí. Vemos un mundo de conflictos, de guerras, de defensas y ataques, de enfermedades. O sea, por lo tanto, el amor tiene que estar en algún lugar. Y ese lugar está en nosotros, está en nosotros. Y es acogernos a ese amor para traspasar este mundo. Porque el mundo negándolo no arreglamos nada. No podemos decir, el mundo no existe. Ah, no, ya está. No. El mundo, estamos en esta experiencia, llamaré sueño, ilusión, porque es transitorio. Pero hay que traspasarlo desde el amor. Y nos tenemos que coger al amor. El amor que decidimos dejar. Ese mismo tenemos que aceptar. Y entonces vamos a decir, el camino de descenso es el mismo de ascenso, ¿no? Cogemos al amor y vamos a mirar esto del amor, hacernos responsables de nuestros pensamientos. Y al hacernos responsables de nuestros pensamientos, nos hacemos responsables de nuestros actos. Es evidente. No es lo mismo una persona en pánico, cómo actúa, o con miedo, que una persona amorosa. Entiende, comprende, es compasiva, es amorosa, está solo su presencia, ya como no evalúa, ya simplemente aporta una luz a la otra, ¿no? A la otra persona que está en ese estado de pánico, pero cuando estamos en pánico actuamos de una manera muy ofuscada, no damos pie con bola. Tú fíjate que estamos en un instinto muy básico de supervivencia pura y dura, en el cual lo más importante es el cuerpo, proteger el cuerpo, y claro, y ahí caemos otra vez en la misma trampa, en el mismo error. Hay una parte del curso que se llama El héroe del sueño, que te dice algo así, no lo sé textual, pero te dice algo así como que nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hacemos todo lo posible por cuidar el cuerpo. Nos levantamos de dormir, desayunamos, le damos comida, nos lavamos, nos miramos al espejo, nos ponemos guapos, pero no paramos ningún momento a estar con nosotros mismos. O sea, no vamos hacia adentro, no cerramos los ojos, no meditamos lo suficiente como sociedad, hablo en general, ¿vale? Y al final todo eso se refleja en nuestra realidad, porque a lo que le vas dando realidad es lo que tú decides creer, ¿no? También dice el curso. Claro, es que tu realidad es eso, es lo que son tus pensamientos, tú los pintas. Si eres una persona, vamos a decir, con pensamientos, vamos a decir, deprimidos, pues todo te parecerá, hasta el canto de un pájaro te parecerá que está llorando el pájaro, ¿no? O sea, ¿sabes? Es todo, la mente es tan poderosa que puede crear realidades, ¿no? Y cada uno, si te das cuenta, vemos las cosas de una manera distinta por eso mismo, ¿no? Porque tenemos un poder, pero claro, pero decidimos invertir ese poder. En vez de darle un enfoque amoroso, lo damos en un enfoque peyorativo hacia nosotros mismos. Y como es peyorativo hacia nosotros mismos, por consecuencia hacia los demás. Entonces, claro, tenemos que cambiar de maestro, sí o sí. El cambio es cambiar de maestro. Vale, hay una pregunta por aquí bastante interesante que acabo de ver, de José Luis, que es un compañero mío que hizo el posgrado en emoción. Saludos, José Luis. Hola, José Luis. Que pone agradecer lo que somos, aceptar una polaridad y agradecer la otra, no luchar. Ver que hay otra posibilidad y agradecerla. ¿Qué opináis? Hombre, yo pienso que el Espíritu Santo está entre dos puntos, ¿no? Y es muy interesante lo que dice el curso en ese sentido, ¿no? Que él ve el sueño, pero no es del sueño, ¿no? Y automáticamente cuando ve, vamos a decir, el error, la ilusión, mira automáticamente al Padre, mira directamente a Dios, ¿no? Y es prácticamente lo que está diciendo José Luis, este chico, ¿no? Es no polarizarse en el blanco o en el negro, sino estar justo en el medio, en el observador, y recordar lo que somos, ¿no?
que no somos ni una cosa ni otra. Esa presencia, esa ecuanimidad, ¿no? Ser alcalino en el pensamiento, no en la alimentación, está bien, pero sobre todo en el pensamiento. Creo que cuanto más alcalinos somos, menos sufrimos, ¿no? Porque si cogemos de un lado, tenemos que experimentar el otro, sí o sí. Es el mundo dual y es así. Bueno, tú lo sabes mejor que yo porque tu Corbera, que amas tanto y yo respeto tanto. Sí. Enrico Morales lo dice mucho, estar siempre en el centro, en el equilibrio, ¿no? Tienes que estar ahí. No juzgar ninguno de los, porque cuando tú estás viviendo una experiencia aparentemente negativa, siempre uso la palabra aparente porque para mí es negativo. Es que la realidad es neutra, tú le das el significado de negativo o positivo. Y por eso... Cuando tú te ves en la polaridad negativa aparentemente negativa, te está ayudando que hay otra forma de ver eso. Si tú estás viendo lo negativo es porque tiene que haber un positivo. Entonces, esto es lo que nos referimos, ¿no? Con el equilibrio de los opuestos. También sabes escuchar, también pasa una cosa que es muy curiosa, porque la represión también, por ejemplo, decir, yo no puedo sentir cólera, yo no puedo sentir rabia, reprimo, y la reprimir también es proyección. Exacto. O sea, por eso tenemos que tener mucho cuidado de que sí, somos amor y somos paz, pero si lo estás sintiendo ahora, ¿eres real? ¿Eres honesto contigo mismo? ¿Estás sintiendo paz? ¿Eres amor? Sí, vale. Sí, dices, no, ahora mismo yo siento ira. Ahora vuelvo a mí, digo, ¿la ira por qué es? ¿Por el otro? No, el otro me está reflejando un aspecto mío, voy a mí. Siempre vuelves a la responsabilidad, y ahí se puede obrar el milagro, cambio de parecer, cambio de mentalidad. Tomo cartas en el asunto, no me polarizo, ¿no? Es lo que dice el curso, ¿no? En todo momento estás eligiendo entre un resentimiento o un milagro. Esa es mi práctica. No siempre la practico, evidentemente. Me enfado y creo que es el otro muchas veces, pero bueno. Pero generalmente siempre vuelvo en mí y me doy cuenta que el otro no me puede hacer nada, a no ser que yo le ceda mi poder. Si yo le cedo el poder de que me digan tonto y yo le digo, sí, toma, dime tonto que a mí me duele. Que yo no necesito que me digas tonto porque a mí eso me hace bien porque necesito castigo. Porque eso es en el fondo lo que pensamos, que necesitamos un castigo para redimir un pecado que no cometió. Nada más. Somos inocentes, no pudimos hacer nada, pero ahí estamos. Creemos que hicimos y ahí estamos. Pagando o en un corredor de la muerte, ¿no? Esperando que no llegue nuestro turno para quitarnos del medio. Una ilusión. Lo eterno nunca muere. Ahora se me ocurre a mí, a colación de todo esto que hemos hablado, se me ocurre a mí poner una herramienta y luego si quieres tú pones otra para afrontar ese miedo. Hay una práctica muy interesante que se hace en la psicología analítica que la hacía Carl Gustav Jung, que era, te decía que tú eres 3 personas a la vez, eres el yo que tú crees ser, pero también puedes ponerte en posición del otro, que es el tú, y también puedes ponerte en posición del observador, que es salirte fuera del escenario. Vamos a decir que hay un escenario, estamos viendo una pantalla de cine, estamos viendo un teatro, ¿no? Que es nuestra vida, y el yo soy como yo me siento, ¿no? Son todos esos pensamientos de conflicto que tengo sobre que el otro, el tú, tiene que cambiar. Ahora, el otro siempre tiene una intención positiva, siempre hace lo que hace porque le va bien por lo que sea, ¿no? A lo mejor tiene miedo y se proyecta y hace una determinada circunstancia, hace un determinado comportamiento que le hace sentirse mejor, ¿no? Lo que hace es proyectar la culpa que lo proyectas en el otro, no la asumes en ti, y entonces esa es la intención positiva, podría ser, ¿no? Cuando tú tienes un pensamiento negativo. Ahora, si tú haces el ejercicio de observar cómo tú te sientes y cómo el otro, o por qué el otro hace lo que hace, te vas desde fuera, lo observas y lo ves todo como un teatro. Al verlo todo como un teatro, al verlo todo como una película, como si lo estuvieras viendo en el cine, simplemente es que no es verdad. O sea, que todo lo que es son experiencias tuyas, siempre hay experiencias del otro, y puedes verlo desde otro punto de vista. Esto es un ejercicio que se hace en psicología analítica muy bonito. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Lo que te comentaba de los 2 puntos, ¿no? De los dos, uno opuesto y el otro, y quedarte en medio y observar, ¿no? Prácticamente creo que la he resumido bastante bien. También hay un ejercicio que es muy positivo. Si yo fuera tú, Edgar, hubiera nacido en Valencia, hubiera tenido los papás que tú has tenido, la experiencia que tú has vivido,
posiblemente yo estaría sentado donde tú estás y yo posiblemente estuviera en otro lugar, ¿no? Pero habrías hecho lo mismo y yo hubiera hecho lo mismo que tú. O sea, no hay margen al error. O sea, somos eso, experiencias. Lo único que tenemos que darnos cuenta que no somos lo que aparentemente vivimos, sino que nosotros, la vida nos sostiene y nosotros somos esa vida. No somos la vida del cuerpo, del concepto, la vida del yo. Esa vida son cachitos de experiencias, pasado, sueños, frustraciones. Eso va a pasar, es transitorio, ¿no? Por lo tanto, apegarse a eso no va a generar mucho sufrimiento, porque no va a cambiar sí o sí, porque está siempre en proceso de, vamos a decir, o hacia el declive o hacia su desaparición, porque toda ilusión es eso, no existe, desaparece. Exactamente. No sé si alguien del público por aquí que tenemos ahora mismo tiene alguna pregunta, pues si la queréis hacer, y así la contestamos. Yo lo dejo ahí mientras seguimos hablando, si alguien quiere decir algo más. Antes creo que José Luis ha dicho otra cosa al principio, que estábamos hablando todos motivados y no lo hemos visto. José Luis ha puesto 2 deditos así. Está de acuerdo con nosotros, no quiere pelear. Vale, antes ha dicho... Si los que digan por qué a mí, por qué me ha tocado vivir esto, y los que aprendan y digan para qué a mí, víctimas o responsables. Sí, es un poco lo que hemos hablado, ¿no, Juanma? Es que todo lo vamos a ver desde un punto de vista u otro, la posición de víctima o la posición de responsable. Claro, yo creo que es de responsabilidad, porque víctimas a ver, creo que verlo del victimismo no creo que sea la mejor manera, ¿no? No creo que sea la mejor manera. Siempre cuando, por ejemplo, un enfermo, siempre, vamos a decir, una persona que está malita, siempre sale adelante cuando tiene un optimismo, que cree que se va a recuperar, ¿no? Cuando hay una vitalidad, ¿no? Hay una vida que quiere, ¿no? Que quiere tirar para adelante. Desde el victimismo, ¿no? Y la responsabilidad siempre. Yo siempre abogo por la responsabilidad. Ser responsables de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Bueno, que están ligados a nuestros pensamientos, pero bueno, vamos a ser responsables de ello. Que vemos que no, tenemos que agarrarnos a ese punto que está fuera del sí, del no, del blanco y del negro y pedir. Es decir, acepto tu ayuda. Porque si no, no hacemos nada. Y luego una vez que al fin y al cabo nos estamos ayudando nosotros mismos, lo que pasa es que lo queremos ver desde otro prisma, lo que tú comentabas de Jung, ¿no? Queremos verlo desde otro ángulo, ¿no? Porque de esta idea es que no me aclaro, a ver desde aquí si me aclaro mejor, ¿no? Y la verdad que siempre ocurre, porque es lo que te decía antes, los miedos de cuando éramos pequeños, a ver, nos provocan risa, pero para nosotros cuando éramos pequeños eran tela. Yo, por ejemplo, yo dormía con mi mamá y con mi papá hasta los 8 años. Y claro, mi madre se quedó embarazada y me dice, bueno, ya no puedes dormir con nosotros porque ya 4 en la cama no cabemos. Yo me tengo que ir a la cama pequeñita yo solo, sí. Y bueno, yo recuerdo que la primera noche que fui, tenía una bola del mundo con una luz y yo me senté en la cama y dije, bueno, si tienes que venir a por mí, aquí estoy. Pues sí. Lo de dormir con la luz enchufada, ¿no? Porque pensamos que va a venir el hombre del saco o va a venir como una cortina para parecer ahí un monstruo. Tenemos que el famoso lobo o el famoso coco a por mí. No vino. Aquí estoy. Y hoy me río, pero en aquel tiempo era cosa seria, ¿eh? Era cosa seria porque tenía mucho miedo. Y ya te digo, quería la protección de mis papás, estaba súper claro. Y la llegada de mi hermana, bueno, que estaba a punto de llegar, que ya mi madre estaba de 8 meses, pues la hizo decir, venga, tienes que ir a tu cama ya no puedes dormir con nosotros. Y para mí aquello era afrontar un miedo a nada, porque no había nada en el piso. Pero para mí, en mi psicología infantil, en mi ignorancia, un pánico terrible. Bueno, no nos está pasando nada, pero creemos que nos puede pasar. Y ahí estamos. Y estamos ahí todo el rato, ay, que no sé qué, ay, vamos a hacer una oración, vamos a hacer no sé qué, que está todo muy bonito, la verdad.
pero vamos a ser, está ocurriendo, vamos a ocuparnos, no preocuparnos, nos ocupamos de que tengo que tomar una medicina, que tengo que ir al médico, que tengo que quedarme en casa, me tengo que aislar, que te digan los sanitarios lo que tenemos que hacer. Y en medida de hacerlo con la mayor paz posible. Vale, me he puesto malito, vale, ¿qué tengo que tomar? Esta pastillita, pues yo me la tomo, no pasa nada. Aquí hay dos preguntas bastante interesantes que te voy a hacer, Juanma. Una es de Rincón Ingrid, que te dice, ¿se está sanando la culpa inconsciente gracias a la pandemia? Vuelvo a repetir. He hablado de dos tipos de forma de verlo. Por un lado, yo creo que sí, que esto va a ser un impulso muy grande. Yo creo que sí, por un lado sí, pero no sé, vamos a decir, no sé de dónde se va a decantar, no lo sé. O puede ser un cambio para la humanidad y para el inconsciente colectivo muy grande y muy enriquecedor, o puede ser que sea que volvamos a una era un poco más oscura. Yo pienso que estamos vamos a decir, en una era donde hay la espiritualidad, ya ha dejado atrás la religión, que ya te culpa, mea culpa y tal, y estamos con muchas disciplinas que nos dan muchas posibilidades, y yo creo que puede haber un salto cuántico, sí, puede ser que sí que las haremos, sí, puede ser que sí. Sí, vamos a decir que sí, vamos a decir que sí, va a ir todo estupendamente. De hecho, ayer el discurso del Papa fue un discurso muy diferente a lo que está acostumbrada la Iglesia. Hizo un discurso muy basado en la unión, en la unidad, en el amor, y me sorprendió bastante, ¿no? Luego por aquí tienes otra pregunta. Los discursos, que habrá que darle un premio. Luego hay otra pregunta aquí que pone, ¿cómo ser empáticos con aquellas personas que se acercan a nosotros y están percibiendo dolor y muerte? La empatía no sirve. Nos sirve nuestra presencia amorosa. La empatía no sirve porque nos unimos a su dolor y el dolor es más dolor. Es como echarle leña al fuego. Tú, si quieres apagar un fuego, no te unas al fuego echándole más leña. Simplemente estando allí, intentando demostrar afectuosidad, cariño. Sí, hay que dar cuidados, pero nunca desde el dolor. De hoy, pobrecito no, el pobrecito no. Eso no, porque si no, no hacemos nada, es echarle leña al fuego. La empatía tiene que ser de una presencia, de estar, de cooperar, no incondicionalmente, es una cooperación. Pero cuando nos ponemos en el que no, es que pobrecito tal, no estamos haciendo nada. Y menos en la persona, porque la persona piensa que es pobrecita, que no puede, que tal, y claro, no le estamos haciendo ningún favor. Todo lo contrario, tenemos que darle ánimo, ¿no? Tenemos que levantarle el espíritu. Anímate, venga, que sí, que estás aquí, que estoy contigo, ¿no? Que sí que pues se puede, ¿no? Bueno, es mi opinión, ojo, no sé. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que sí, es lo que llama el curso los testigos del ego, ¿no? Si tú una persona está sumida en la muerte, en el sufrimiento, y tú le acrecentas más esa emoción, le vas a hacer, psicología lo llaman refuerzo negativo, cuando tú refuerzas una conducta y esa conducta es negativa, ¿no? También existe el refuerzo positivo, ¿no? Que sí, tú refuerzas una conducta cuando es positiva, pero bueno, en este caso, digamos que es negativa, aparentemente negativa, y que si tú de alguna forma te unes a su dolor y le dices, y empiezas a victimizar junto con ella, le vas a hacer ese dolor más grande. Ahora, si haces como dices tú, y en ese momento de sufrimiento y de dolor le aplicas el perdón es hacerlo ver de otra manera, elevar su conciencia y de alguna forma, dentro de su estado de conciencia, de las cosas que le puedas decir, intentar darle ánimos, apoyo, darle amor, darle cariño. Venga, mira lo que dice el curso. Dice, la compasión es mirar a tu hermano más allá de donde se encuentra. Qué precioso, ¿no? Ver a tu hermano, por ejemplo, que está afligido, y tú ir más allá, verlo sano, verlo saludable, verlo... Aunque tengas que dar los cuidados, porque evidentemente no dices, ya está sano, no, ¿me entiendes? Pero verlo más allá de donde se encuentra siempre, ¿no? No dejarnos engañar por lo que ven nuestros ojos, ¿no? Exacto. Ver la vida, ver la esencia, lo que hay allí, esa visión, ¿no? Que es transparente, que no vamos a ver nada, pero que se nota, se siente, ¿no? Que lo que somos en esencia. Mirar ahí y ver que eso no puede enfermar, que eso no puede morir, que eso no le puede pasar nada. Ahí tenemos que poner nuestros ojos. Y luego, en esta realidad, actuar conforme
se actúa. Con si tenemos que ir al médico, vamos al médico, tenemos que tomar. Siempre responsabilidad máxima, siempre responsabilidad. Y no dejar a la mente viajar. No, si no te está pasando ahora lo del virus, no entres en pánico, cálmate. Si vas al supermercado, no te pelees por un trozo de carne. No, pues cómprate un trozo de pescado o come un poquito de arroz. No vale comer a dos veces. No sé, yo así. Ken Wapnick, en un libro que se llama, es un libro muy finito, que se llama El poder sanador de la bondad, tiene 2 tomos, y en uno pone perdonar nuestras limitaciones y en otro pone El poder sanador de la bondad, ¿vale? Que es el título del primero. Te pongo un ejemplo de una persona que está en un hospital y un maestro del curso va allí y le cuenta a Kenneth que ha ido al hospital y le ha dicho a las personas, no os preocupéis, que la muerte no existe, no sé qué. Y claro, las personas que no entienden la visión del curso se han sentido molestas. Y te dicen que siempre te metas un poquito en la realidad del otro, digamos que aceptes su proceso, no te pongas a su nivel, pero aceptes su proceso y seas un poquito, es lo que dices tú. Si no puedes explicar la visión del curso, porque igual no la han escuchado nunca, no la pueden entender en ese momento, simplemente darles cariño, ¿no? Ya está. Y ya está, solo que estar ahí sin tener conflicto, sin juicio ninguno y ya está. La Biblia dice también algo, ¿cómo decía, no? Oye, no lo recuerdo. Era como, más vale comer no sé qué con amor que carne de vacuno con odio, ¿no? Por ejemplo, si está la gente peleada en el supermercado, que ves que hay tiranteces, miradas, ¿no? Pues intentar llegar y simplemente pues, observar, intentar no participar de la trifulca que se genera, intentar, pues dice, bueno, pues, bueno, que quiero usted esto, pues bueno, venga, no pasa nada, ¿no? No, es que realmente no va a pasar nada. Sí, yo he visto aquí... Sin comer no nos pasaría nada, tampoco, pero bueno, pero estamos así. Un consumismo, tenemos miedo, tenemos pánico, no actuamos bien, no pensamos en el que va a venir después, ¿no? Yo, por ejemplo, mi trabajo es de 8 a 3, ¿no? Y yo, claro, yo tengo que comprar por la tarde. Yo voy por la tarde a comprar y no me encuentro nada. Lo ha llevado todo. Todo vacío. Sí, yo he visto vídeos de las 2 polaridades, ¿no? Una polaridad en la que salen cogiéndose el papel higiénico, 2 personas a la vez tirándose, empujándose y tal. Y otra persona, que venía una persona mayor a comprar, que me voy a quedar con esto, porque siempre me gusta quedarme con lo positivo, y va para la señora mayor y ve que no le llega, y viene la de detrás y le dice, toma, no se preocupe, le da 10 euros. Y dice, no, dígame dónde vivo, yo se lo devolveré cuando cobre, tal. Y dice, no se preocupe, para usted. Pum. O sea, que siempre va a haber las 2 polaridades, ¿no? La gente que vibra tanto en el miedo que es capaz de hacer esa conducta de esto para mí porque no va a quedar, ¿no? Se proyecta en el futuro, ¿no? Lo que dijimos. Claro, es que eso es lo que... Sales del presente, vibras en el miedo y en consecuencia tus acciones van basadas y determinadas en ese miedo que sientes. Ahora, si vibras en el amor, eres capaz hasta de darle, en situación de crisis aparentemente económica y sanitaria, eres capaz de darle algo a otra persona, ¿no? Claro, es que es eso. Es que se ven las 2 polaridades muy marcadas también, ¿no? Pues sí. Pues nada, si quieres decir alguna conclusión final sobre cómo atravesar el miedo. Eso tú. Bueno, los dos, ¿no? Un poquito. Bueno, yo los consejos que daría en este momento es primero que no te salgas de ti. Hemos dicho ya varias cosas importantes, recapitulando. Una es que tú mantengas tu estado de paz. Tu estado de paz va a hacer que tu cuerpo vibre positivo y esté en un estado alcalino. Como bien has comentado, los pensamientos son súper alcalinos. Esto lo dice mucho Wim Hof, que es el hombre este que medita en el hielo, que dice que controla su mente y no tiene frío nunca. Lo dice, mis pensamientos, como no son de frío y no son de conflicto, alcalinizan mi cuerpo y hacen que mi cuerpo esté en una temperatura elevada, esté donde esté. Conocía al señor ese, pero no conocía su teoría del alcalino, ¿no? Lo dice mucho, es muy grande. Hay un capítulo en Netflix, en una serie que hace Gwyneth Paltrow, que se llama The Goop Lab. Ahora que tenemos tiempo, es GOOP Lab, de laboratorio, ¿vale? Está en Netflix. Y el capítulo 2 sale lo de su método del hielo y tal. Y lo explica muy bien, sale como al fin y al cabo se está haciendo psicoterapia a sí mismo. Se está autoconvenciendo. Este hombre le inyectaron la gripe
y le estuvieron controlando unos médicos si le entraba gripe o no. Y él, como cuando estaba inyectándole la gripe, estaba pensando en otras cosas, no le afectó. Y ahí le han hecho estudios muy interesantes sobre el tema de la mente aplicado a los pensamientos, ¿no? Yo desde aquí controlo todo mi cuerpo. Esto es lo que tenemos que tener claro y el curso lo enseña. Esta es la mente que está arriba de nuestro cerebro, ¿no? Esto no es nuestra antena. Cada uno que tiene una antena, sí, ¿verdad? Es como que el pensamiento viene desde otro sitio, aparece aquí en nuestro cerebro, en nuestra neurología, y luego ya digamos que va bajando, ¿no? Al plano emocional, que es el sistema nervioso entérico, que es el y luego ya se refleja en el cuerpo. Pero bueno, que me enrollo, me voy a otro lado. Mantengamos nuestro estado de paz, porque eso nos va a hacer sentirnos bien. Este es el consejo número 1 que doy. Segundo, que perdonemos todo lo que veamos, ¿vale? En nuestra realidad, si son cosas de conflicto, ver qué nos refleja, ver qué miedo inconsciente tengo dentro de mí y por qué estoy viendo esto en mi realidad. Y tercero, que en vez de preocuparnos tanto, nos ocupemos un poquito de hacer cosas productivas, aparentemente productivas en nuestra vida, y que nos hagan sentir bien, sobre todo. El mayor indicador que siempre da el curso es que si estás haciendo algo que te hace sentir bien, estás en el espíritu, y si estás haciendo algo que te hace sentir mal, estás en el ego. Es que es matemático. Pues yo no sé qué añadir. La verdad es eso, responsabilidad, tranquilidad, sosiego y poco más, porque con eso yo creo que se tiene todo ya, ¿no? Es un estado de conciencia bastante apacible, te puedes soportar lo que tienes a tu alrededor, porque ya no juzgas y nada, eso. Y eso, no preocuparse y ocuparse, creo que es muy importante. Pues estoy dando las gracias a todos aquí, gracias a todos por estar y ser, sobre todo por ser presencia, estar en el momento presente. Esto también se me ha olvidado recalcarlo, que es donde no van a haber problemas la mayoría de las veces. Hombre, evidentemente si trabajáis en el hospital y estáis trabajando en ese momento, ahí es donde tienes que aplicar el perdón, porque ahí a lo mejor sí que hay un escenario un poquito más de conflicto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, pero también depende del doctor, ¿no? También depende de dónde esté el doctor. Si lo haces desde el ego y desde tal, pues imagínate cuánto sufrimiento, pero imagínate un doctor que haga el curso. Pues, sí. No, para decir el curso, digo el curso por decir algo, no por hacer publicidad, ¿eh? Que la Interface no me paga nada. Pero que, no sé, lo haces desde otro lugar, ¿no? Tal vez, ¿no? Lo haces más de la entrega, más de la cooperación, ¿no? Que generalmente los doctores son eso, ¿no? Y enfermeras son gente que son dadas han tenido esa vocación, no por casualidad, sino porque quieren ayudar, quieren cooperar, quieren la salud, ¿no? Que es un bien preciado, ¿no? Y ¿no? También. Lo que pasa es que, claro, lo que yo creo que les desborda a los sanitarios es la cantidad de afluencia de gente, de no tener medios y todo eso. Yo creo que desborda más que lo que están contemplando. El hecho de que tú quieras hacer algo es como si tú quieres ser pintor y te faltan pinceles, ¿no? Te dicen, vale, a ver, yo quiero pintar, quiero hacer algo, pero si no tengo pinceles, pues yo creo que les pasará algo semejante, ¿no? De que no tienen para hacer test, los test que han pedido se ve que son defectuosos y no valen. Bueno, todos estos líos que se están trayendo, que no es para culpar, sino para darnos cuenta cuando culpamos, ¿no? Así que eso es al fin y al cabo el perdón, ¿no? Porque cuando nosotros cometemos un error, nos gusta que eso nos pase por alto, ¿no? Pero cuando lo comete el gobierno, no es la que liamos, ¿no? Tenemos que entender que somos humanamente imperfectos y espiritualmente perfectos. Exactamente. Pues nada, desde aquí damos las gracias a todos. Una frase muy bonita. Mira. Pues sí. Las cosas como son. Nada, por mi parte, Juanma, ya me despido. Dar gracias a ti por dar un poquito de luz a esta oscuridad aparente de toda esta crisis sanitaria, económica y de valores, sobre todo, que está pasando.